Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a introducirnos al estudio de las dos cartas de Pedro y de la carta de Judas Tadeo. Eh, si bien van a tener el texto donde se profundizan los dos temas, quiero a través de este video centrarme en los puntos más importantes de estas dos cartas. Entonces van a tener el texto completo, como decía, después el video y también el PowerPoint que vamos a ir eh, viendo a lo largo de esta clase. Después, si quieren hacer preguntas sobre los temas que vayan estudiando, también voy a estar atento a eso. Así que, dicho esto y teniendo el material suficiente, si quieren después tener recomendaciones sobre qué leer para realizar el estudio de algunas de estas cartas, también me pueden preguntar. Vamos entonces a las cartas de Pedro. ¿Por qué en esta clase hemos puesto las dos cartas de Pedro y la carta de Judas Tadeo? Porque la segunda carta de Pedro está muy relacionada con la carta de Judas. Trata el mismo tema, que son de los falsos maestros. Entonces, vamos, como decía, y quiero hacer más énfasis en la primera carta de Pedro, especialmente a dos puntos de la carta, de los muchos que tiene. Cada uno de estos dos puntos los podemos desarrollar mucho más, pero quiero dejarles en claro estos dos. Primero y principal, le puse, digamos, el énfasis en la fuerza del Espíritu Santo para la comunidad, por dos razones. Primero, por las palabras que usa Pedro, que son palabras muy fuertes, fuertes no en sentido exhortativo, bueno, sí, en cierto sentido exhortativo, pero dando fuerza a la comunidad, dando fuerza a la comunidad, porque en los tiempos en que se vivían esos primeros tiempos del cristianismo eran muy difíciles, estaban en vistas a recibir todo el tema de la persecución. Entonces, me parece muy importante empezar con eso, lo que Pedro quiere que la comunidad reciba y aproveche, ¿no? Sobre todo este último, la fuerza del espíritu para pelear contra el tema de la persecución. Pero ahí está la particularidad de la carta, de un modo positivo, o sea, encarar las dificultades, los problemas de un modo positivo. Por eso me parece muy actual y muy útil para los tiempos modernos esta carta de la cabeza de la iglesia, la piedra que es Pedro. Entonces, vamos al autor. El autor, no hay duda en que haya sido eh, San Pedro, eh, la cabeza de la iglesia. Eh, Acá hacemos énfasis en el tema de la tradición, como asegura de que es Pedro el que ha escrito esta carta. Y después también eh, dentro de esa tradición tenemos a Eusebio, a Clemente Romano, a Policarpo, a Justino, al pastor de Hermas, a San Ireneo, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, etcétera, dentro de los padres de la iglesia. La composición del lugar, ¿no? El lugar donde fue escrita es Jerusalén, ¿sí? Eh, Porque esta carta se dirige principalmente a
los judíos que se habían hecho cristianos en Jerusalén. Pedro va a vivir ahí, no solamente a los judíos, principalmente a ellos, pero también a los gentiles hechos cristianos. Entonces, el lugar donde fue escrita es Jerusalén. Vamos a continuar un poquito más adelante. Aquí tienen la estructura de la carta, que la pueden seguir. Hago énfasis en dos temas principales, quiero hacer énfasis principalmente. Primero, la catequesis, ¿no? La catequesis, la liturgia, pero sobre todo la catequesis. ¿Cómo empieza la carta? Con una catequesis, digamos, en pocas palabras, resume lo esencial, ¿no? Y lo más importante para nuestra fe, en qué debemos creer, y lo hace de una manera magistral. El segundo punto en el que tenemos que hacer énfasis en el hecho de que los cristianos son forasteros y peregrinos, forasteros y peregrinos. Ya lo vamos a ver. Fíjense que en la segunda serie de exhortaciones es cómo vivir cristianamente según la propia condición y de cara a las persecuciones. Entonces se necesita adquirir una identidad, el cristiano, una identidad y una fuerza para los sufrimientos que van a venir. En la parte del capítulo 4, 12 al 5, 11 es el sufrimiento de los cristianos y la pastoral de la conducción, y termina con la despedida. Vamos a centrarnos en el tema de la catequesis y en el tema de forasteros y peregrinos. Fíjense que el género literario es realmente una carta, a diferencia de la de Santiago, que se asienta más o es parecido a un libro de sabiduría, sapiencial. Esta carta es una verdadera carta a los cristianos, ¿no? Lo vemos al principio de la carta. Fíjense que dice así San Pedro: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, como un gran cabeza de la iglesia, le escribe a todos los cristianos esta carta. Segundo, los elementos, como decía, tradicionales desde el punto de vista de lo que están viviendo esos primeros cristianos, ¿no? Incluido él, el tema de la catequesis, ¿no? O sea, lo que hay que creer, lo que hay que saber para la salvación, y del punto de vista litúrgico de la fracción del pan. En la tradición primitiva. Y por último, fíjense qué particular esto es. La primera carta de Pedro es el Mateo de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque él escribe, a diferencia de Pablo, principalmente a los judíos hechos cristianos. A los judíos. Es lo mismo que hace Mateo en el Evangelio. Vamos para adelante. La iglesia, Dios nos hace un pueblo nuevo y quiere que sea un pueblo santo, ¿no? Un pueblo santo. Entonces empieza con el autor, ¿no? Diciendo que él es Pedro, como leíamos recién, Pedro, apóstol de Jesucristo, y a los destinatarios del 1 al 12. Pero quiero hacer énfasis, terminar en el versículo 13, habla de la santidad de ese pueblo. Pero fíjense, del 1 al 12 hace una catequesis tan clara y tan fuerte, digamos, con la fuerza de las palabras, que nos ayudan un montón. Fíjense, después de haber dicho a quién escribía, dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, o sea, la fe, con la acción santificadora del Espíritu, la gracia que viene a través del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que es la salvación,
y la venida del Espíritu Santo se da por el hecho de que Cristo muere en la cruz. Clarísimo, clarísimo lo que hay que hacer. Creer en el Padre, recibir el Espíritu, a gracias y obedecer el camino que es Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. A ustedes gracias y paz abundante los saluda. Y después, fíjense, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza con el Padre, hablando del Padre, dice, por su gran misericordia, por el amor que nos tenía, mediante la resurrección de Jesucristo. Esto incluye el hecho de que había decidido que Jesucristo venga, muera en la cruz y después por su resurrección, dice, de entre los muertos nos ha regenerado a una esperanza viva. Esto es positivo, fíjense en la carta. Vean el ambiente es totalmente de persecución, pero él escribe de modo positivo poniendo todas las cosas que nosotros hemos recibido. A una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, sin mancha. Dice sin mancha. Y a una herencia, ¿no? Que es el cielo, en los cielos, para ustedes, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Entonces, a través de la muerte de Cristo en la cruz, recibimos el Espíritu Santo, por la fe que tenemos en el Padre que ha hecho todo esto posible para nuestra salvación. Sí, le damos gracias. Entonces, en el versículo 13, va a hablar entonces, no tenemos excusa y tenemos que ser santos y seguir esta positividad, ¿no? Positividad del camino de salvación, recibiendo y sintiendo todas esas gracias que recibimos. Por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu, o sea, crezcan en la virtud, ¿sí? Tengan fuerza, sean sobrios, pongan toda su esperanza en la gracia, porque solo no podemos con la fuerza humana, necesitamos la fuerza de la gracia para poder alcanzar la salvación. Dice, con la fuerza de la gracia que se les procurará mediante la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de los tiempos anteriores, ¿sí? Sino de los tiempos de la ignorancia. Dice, más bien así como el que los ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como está escrito, sean santos porque santo soy yo. Una catequesis perfecta, digamos, perfecta de lo que todos debemos hacer para ser santos y de modo positivo. O sea, reciban el Espíritu para ir al cielo. Y para eso, síganse los lomos, o sea, sigan la virtud para poder ser santos y así poder ir al cielo. Entonces, fíjense, ahora deteniéndonos en el segundo punto que quiero hacer énfasis en la carta de San Pedro, que es el hecho de forasteros y peregrinos, en el capítulo 2. Entonces, la caracterización de los cristianos como forasteros y peregrinos. Bueno, estas dos palabras, en que parecerían que fuesen iguales, ¿no? Se distinguen. ¿Quiénes eran los forasteros? ¿No? Los forasteros en el tipo de Pedro en Jerusalén. Los forasteros son aquellas personas que tenían la ciudadanía, ¿sí? Pero no tenían un montón de derechos por el hecho de venir de afuera. O sea, venían de afuera, de Jerusalén, vivían ahí, o en Israel, ¿sí? Pero no eran israelitas. Adquirían la ciudadanía, pero perdían un montón de derechos. Entre ellos, voy a destacar algunos de la falta de derechos,
Por ejemplo, el voto, la posesión de la tierra, el matrimonio con algún ciudadano, la herencia y la transferencia de bienes. Bueno, en ese sentido, los cristianos eran considerados forasteros, ¿sí? Por la fe que tenían en Jesucristo, tanto por los judíos como por los romanos. Entonces, forasteros por un lado y por otro lado, peregrinos. Peregrinos quiere decir es peor que el tema de forastero en ese sentido, porque no tenían la ciudadanía. No tenían la ciudadanía. Entonces, forasteros tenían la ciudadanía, los peregrinos no tenían la ciudadanía. Bueno, entonces el tema de ser peregrino es considerado, desde el punto de vista cristiano, también era vivir peores que los esclavos, porque ni ciudadanos eran. Pero siempre que en el Nuevo Testamento se habla de forasteros, se toma del punto de vista negativo, ¿no? O sea, la pérdida de derechos y todo eso. San Pedro, en esta carta, él hace énfasis en la cuestión positiva de ser forasteros y peregrinos, diciendo, esta no es nuestra patria. ¿Sí? La patria nuestra es en el cielo. Entonces vamos caminando. Entonces vivir como no es nuestra patria. Nosotros tenemos una patria mejor en el cielo. Entonces ahí convierte estas dos palabras en algo positivo en el sentido de que sí, hay que pagarle a los gobernantes, sí, hay que ser humildes e incluso dar la vida. ¿Sí? Dar la vida porque después de esta vida nos espera el cielo. ¿Sí? Entonces, pero debemos vivir, y eso es lo que hace énfasis San Pedro, debemos vivir la virtud. Debemos vivir la virtud. ¿No? En el capítulo 2, ¿sí? Versículo 4, hace énfasis en el tema del sacerdocio del pueblo de Dios. Dice, acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, ¿no? A Jesucristo. Dice, también ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. O sea, vamos caminando aún a esa patria, ¿no? Comportándonos, ¿no? Como Jesucristo quiere, o sea, de modo virtuoso. Por esto, pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido, ¿no? Pues ustedes, pues creyentes, el honor, pero para los incrédulos la piedra que los constructores desecharon, ¿no? Para nosotros creyentes, ¿sí? Es una piedra preciosa. Para los que no creen, sí, esta piedra es una piedra que debe de ser desechada. Entonces, hacer énfasis en esto, ¿cuál es la obligación entonces de los cristianos en el versículo 11? Queridos, los exhorto a que, como extranjeros y forasteros, se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma, porque debemos ser virtuosos y tener la fuerza. Tengan en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que los calumnian como malhechores, a la vista de sus bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Por eso, San Pedro, y quiero hacer énfasis en estas dos cosas. Primero, en la fe en el Padre, ¿no? Que nos ha enviado a Jesucristo y que ha muerto en la cruz
y por Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo, bueno, por eso también somos forasteros. O sea, caminamos en este mundo para alcanzar la salvación. Entonces tomar eso de forasteros y peregrinos, o sea, la persecución que los cristianos recibieron en los primeros tiempos, como algo, un camino que debemos caminar hacia el cielo. Fíjense que esto se aplica preciosamente también a nuestros tiempos, cuando tenemos el tiempo también de pandemia o de dificultades o de gente que no nos entiende o gente que, que no entiende el cristianismo, no entiende la fe, tomarlo de ese modo, ¿no? Saber que vamos caminando hacia alcanzar aquello que creemos, que es la vida eterna. Y entonces agarrar fuerza de eso, ¿no? Que creemos que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo camina con nosotros y nos da la fuerza del Espíritu para poder caminar. Por eso el Papa Francisco dice que en estos tiempos difíciles nosotros cristianos debemos ser la fuerza de los demás, ¿no? Debemos ser la fuerza de los demás, porque nosotros sabemos el camino y sabemos la patria verdadera que no tiene fin, la patria eterna. Vamos a la segunda carta, junto con la carta de Judas. De esta vamos a destacar precisamente, bueno, primero que fue escrita también por San Pedro, aunque algunos dudan de esto. Los argumentos internos son claros, también San Pedro dice que es la carta de él, algunos dudan que sea ese Pedro el que escribió la carta. Sin embargo, otros exégetas dicen que claramente es él, ¿no? Él empieza la carta así: Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. El único Pedro apóstol de Jesucristo era él, pero sí es un argumento interno. El tema de la tradición es clara respecto a esto: Eusebio, Orígenes, Firmiliano y San Jerónimo lo ponen a él como el autor de la carta. Aquí tienen la estructura y en esta carta me quiero centrar, igual que la carta de San Judas Tadeo, es el hecho de los falsos maestros. Los falsos maestros. Bueno, lo que decía en esta carta, lo que quiero destacar en la segunda carta, igual que en la de Judas, el tema de los falsos maestros. De tener cuidado de los falsos maestros. ¿Por qué se da esta dificultad, el tema de los falsos maestros? ¿Por qué ellos se burlaban, ¿no?, de los cristianos como falsos maestros? Porque, claro, se había hablado de que Jesús venía por segunda vez y murió una generación, ¿no? Había muerto parte de la gente que había conocido a Jesucristo y Jesucristo no había vuelto. Entonces usaban eso como escarnio y se convertían en estos falsos maestros, porque diciendo, Jesucristo al final no vino, ¿no? No vino. Entonces, la característica que pone Pedro en esta carta de estos falsos maestros, que es muy fuerte, eran libertinos, agentes de división en la comunidad, negadores de la enseñanza apostólica, en la carta de Pedro. En la carta de Judas van a agregar algo más, aparte de estas cosas, del engaño en la comunidad, van a agregar otro punto más que ya lo voy a resaltar. Entonces se arma un problema y entonces Pedro tiene que escribir una segunda carta para calmar a la comunidad, diciendo que el tiempo en que Jesucristo va a volver, lo mismo pasa con Pablo en Tesalonicenses, que el tiempo no está determinado, ¿no? Y no necesariamente la comunidad o la generación que ya ha fallecido va a perder la salvación, ¿no? Entonces
tiene que hacer énfasis en eso que es tan importante contra estas personas que se meten en la comunidad para crear división, porque al final no les convenía, ¿no? Eh, entonces, el retraso de la parucía, o sea, el Mateo de los Nuevos Testamentos, del Nuevo Testamento. O sea, Pedro tiene que decir que el tiempo lo decide Dios, ¿no? Concretamente. Entonces, el testimonio apostólico es tiempo para dar testimonio, ¿no? Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 12, dice: por esto estaré siempre recordándoles estas cosas, aunque ya las sepan y estén firmes en la verdad que poseen. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, dice, estimularlos con la exhortación, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda según me lo ha manifestado nuestro Señor. O sea, Pedro ya sabía que iba a ser martirizado. Lo mismo le pasa a Pablo: he luchado el buen combate, me espera la corona que el justo juez me ha de dar, ¿no? Entonces, esta fuerza, ¿no? La da Pedro en esta carta, y también Judas lo va a hacer en la otra carta que vamos a ver. Entonces, es contra los herejes, contra estos falsos maestros que eran, vuelvo a repetir, sarcásticos, libertinos, agentes de división de la comunidad y negadores de la enseñanza apostólica. A Judas, quiero hacer énfasis solamente, después pueden contactar con, o digamos, estudiar los textos que le voy a dar. En el caso de la carta de Judas, igual que la carta de Santiago es como una diatriba, es una carta donde incita a la comunidad a mantenerse firme contra estos falsos maestros, y entonces los exhorta a seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de este tipo de sarcasmo que denuncia Pedro, en la carta de Judas dicen que eran totalmente libertinos, ¿no? Libertinos en sentido sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que destaca la carta de Judas. Por eso, haciendo un resumen de todo lo que hemos destacado en la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro y la de Judas, podemos resumir en estos puntos. Primero, hacer énfasis en estos tiempos en el tema de la catequesis, o sea, saber en qué creemos y en quién creemos, y saber que Él está presente a través del Espíritu, o sea, Jesucristo, en nuestros corazones. Eso primero, saber que somos forasteros, y por eso nos debe dar fuerza, ¿no? De que Dios nos está preparando un lugar digno para todos nosotros en el cielo, donde sí vamos a ser completamente felices. Y por eso, tener cuidado con los falsos profetas que nos hacen desistir de nuestra fe, ¿no? O desanimarnos de que lo que Cristo ha dicho no es verdad. O sea, son tiempos donde tenemos que fortalecer nuestra fe y fortalecer también la virtud, ¿no? Es un tiempo donde nos dicen que los valores ya no cuentan, que los valores son poesía, que los valores ya no están puestos en lo que nos han dicho, sino en todo el tema de la revolución digital y en el tema del dinero, y ya lo hemos visto, que tanto en la carta de Santiago como en la carta de San Pedro, que eso no da la felicidad final al hombre. Entonces, hagamos fuerza en el tema de la fe en aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, para caminar juntos en una comunidad santa, como dice
atento a todas las dudas que tengan y a nuevas inquietudes sobre estos temas y sobre estas cartas, y traten de ponerse al día con la lectura de las cartas católicas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Chao, chao.